Una de las grandes maneras de crecer en su fe es dando una serenata al Señor, cantando canciones como las que acabamos de cantar en la privacidad de su casa o en su auto, donde sea que se encuentre, solo para decir: Dios, quiero crecer en mi caminar contigo. ¿Cuántos están listos para la palabra? Déjeme preguntar de nuevo porque parece que algunas personas no lo están. ¿Cuántos están listos? Bueno, yo también estoy listo, así que inclinemos nuestros corazones para orar. Padre, venimos a ti como hijos emocionados, queriendo aprender y ser entrenados. Queremos llegar a ser más como Jesús en la forma que vivimos y en cómo amamos. Que mientras enseño hoy, el poder del Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos haga crecer, aprender y vivir el poder de tu palabra en nuestras vidas. Esto te pido en el maravilloso nombre de Jesús, el Salvador del mundo. Amén. La semana pasada comencé una nueva serie de enseñanza hablando de cosas difíciles, específicamente cómo tratar con personas difíciles. Hoy quiero centrarme en el arte de dominar las conversaciones difíciles. Si tienes tu Biblia, vayamos a Marcos capítulo 9. Vamos a estar allí hoy. Es importante que entendamos que las conversaciones difíciles son esenciales. De hecho, es una habilidad esencial si quieres experimentar una vida pacífica y exitosa. Una conversación difícil puede ser el resultado de conflictos, de relaciones, por opiniones que chocan o tal vez por un tema delicado que necesita abordarse y debe abordarlo con destreza y mucha habilidad. En el trabajo a veces tenemos que tener conversaciones difíciles porque alguien hizo algo o alguien dice algo, y si usted es un empleador o es posible que tenga que despedir a alguien, si usted es gerente o vicepresidente, tiene que establecer evaluaciones de desempeño. Esas son conversaciones delicadas. En la familia necesitamos tener conversaciones difíciles si somos padres y estamos criando niños o queremos mejorar nuestro matrimonio. Estas conversaciones difíciles están en todas partes. Lo que he aprendido es que si no las tienes y si no sabes cómo tenerlas, la relación no mejora, no resuelves los conflictos. Hay un número de barreras que llevan a conversaciones difíciles, y estas barreras a menudo son en la forma en que las personas responden. Incluso antes de llegar a la conversación se convierte en una barrera. Por ejemplo, encontrarás que hay personas que son tan complacientes que ni siquiera quieren lidiar con una conversación difícil. Solo dirán lo que quieres escuchar. Y entonces tienes a otras personas que son como un pez globo, simplemente guardan adentro todos los conflictos, los malentendidos, y simplemente lo dejan ahí. Entonces su vida está llena de líos sin resolver. Entonces tiene al que dispara, y esta persona escupe veneno por su boca. Cuando tú tratas de entablar una conversación con ellos, te atacan, no pueden controlar su boca, como la intensidad de una serpiente brincan sobre ti. Entonces tienes la persona que evade. Es como un avestruz que simplemente entierran la cabeza en la arena, ignoran todos los conflictos que hay a su alrededor, no quieren oír, no quieren ver nada, y así los conflictos nunca se resuelven. Entonces tienes al luchador. Esa es una persona que es viciosa como una madeosa. Si te le acercas, bueno, no quieren entender nada, ellos van y explotan. Y entonces tienes al apestoso. Esta persona es como un zorrillo, ni siquiera puedes acercarte a ellos para abordar una conversación porque solo causan este mal olor en toda la casa y en la relación. Ahora, si eres cualquiera de esos tipos de personas, durante el tiempo de paz, como estamos ahora, quiero darles instrucciones, porque muchos de nosotros nunca hemos tenido instrucciones sobre cómo tener conversaciones difíciles. Y la Biblia nos educa grandemente. De hecho, quiero llevarlos a Marcos 9,
donde Jesús tiene una conversación difícil con sus discípulos. Marcos 9, versículos 33 dice, llegaron a Capernaum. Ese es Jesús y los 12 discípulos. Cuando ya estaban en casa, Jesús les preguntó qué venían discutiendo por el camino. Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre si quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no solo me recibe a mí, también recibe al que me envió. Quiero que demos un paso atrás. Y quiero que seamos como una mosca en la pared en esa casa de Capernaum. Y observe cómo Jesús ingeniosa y magistralmente se ocupa de una conversación difícil para llevarla a resolución. Cuando despedacemos este pasaje de las Escrituras, encontrarás que hay 4 reglas que Jesús usó para poder abordar magistralmente estas conversaciones difíciles. Oro para que usted se vuelva hábil en cada una de estas 4 reglas, porque te garantizo que si necesitas tener una conversación difícil ahora en este periodo de su vida, o varias semanas a partir de hoy o dentro de meses, vas a necesitar saber cómo poder hacerlo y hacerlo magistralmente. Regla número 1, las conversaciones difíciles son requeridas. Para poder resolver conflictos, malentendidos y superar problemas y obstáculos relacionales, estas duras conversaciones son necesarias. Jesús y los 12 salieron de Galilea y están caminando a Capernaum. Las Escrituras dicen en Marcos 9, versículo 30, que Jesús quería enseñarle a sus discípulos. Los eruditos dicen que él dividió el grupo de 12 en quizás sesiones de 3 o 4 para que nadie pudiera reconocerlos al no andar todos juntos. Los eruditos admiten que Jesús caminaba delante de ellos para poder entregarse a su pensamiento. Ellos iban detrás y, como puede ver en el texto, se entregaron a vanos pensamientos. Luego Jesús vendría y se conectaba con un grupo de tal vez 3 o 4 apóstoles y hablaba con ellos por unos minutos, y luego se conectaba con otro grupo de 3 o 4, hablaba con ellos y luego él volvía a caminar delante de ellos para capturar su pensamiento. En el camino de Galilea a Capernaum, estos muchachos comenzaron a discutir entre ellos sobre cuál era el más grande, cuál de nosotros es más importante. Y veamos el matiz de esta conversación. Te traigo de nuevo a Marcos 9, versículo 33. Es muy revelador. Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum. Cuando estaban en la casa, Jesús les preguntó, ¿qué discutían en el camino? Pero no le dijeron nada, pues no querían decirle a Jesús por lo que discutían. En el camino habían discutido sobre quién era el discípulo más importante. Quiero que entiendas que esto podría haber sido un gran problema. Si estos 12 apóstoles estuvieron teniendo esta lucha interna en cuanto a, hey, yo soy más importante que tú, soy más dotado que tú, soy más ungido que tú, soy el más grande, aún hablaban de que cuando Jesús ya no estuviera con ellos, porque en los versículos anteriores, verso 30, 31, 32, Jesús hablaba de su muerte y la inminencia de eso. Y entonces estos apóstoles están diciendo que cuando Jesús ya no esté en nuestro entorno, ¿cuál de nosotros estará a cargo? El más importante. Y entonces están teniendo esta disputa y su enfoque está centrado en esta visión tan míope y egocéntrica. Y la iglesia estaba a punto de nacer y la estaban definiendo en términos de personalidad, en base a los dones de las personas y de quién era el más ungido, y no sobre la humildad, no sobre el servicio, sino de llamar la atención. Yo soy el mejor.
Esto sería muy perjudicial para el futuro de la iglesia si se hubiera difundido, porque si los apóstoles tenían esa visión, entonces todos los discípulos que se desarrollarían más tarde también mantendrían ese mismo punto de vista. Y Jesús nos está señalando la importancia de abordar conversaciones difíciles. Se requieren cuando descubres que alguien puede resultar lastimado si un cierto comportamiento continúa. Son necesarias porque si alguien que puede estar atrapado en este mal comportamiento no se le advierte, puede ser trágico. La conversación difícil es requerida porque la relación ahora entre usted y su cónyuge o un hijo, un padre, están en gran desacuerdo. No se siente bien, la casa está en guerra. La doctora Brené Brown dijo, las conversaciones valientes no son fáciles, son incómodas, requieren vulnerabilidad, transparencia e integridad, pero son necesarias. Si evitas estas conversaciones difíciles, puedes sufrir mucho dolor emocional y angustia. John Maxwell opina sobre esto y dice, las conversaciones difíciles son necesarias para abordar los conflictos y avanzar en una dirección positiva. Recuerdo haber facilitado una conversación difícil que se requería. Hace años este matrimonio se reunió conmigo. La esposa me dijo entre lágrimas, mi esposo está involucrado en una aventura. Él me dice que se acabó, pero yo no le creo. Le dije a él, Señor, vamos a resolver esto. ¿Quieres resolver este problema hoy para que pueda continuar su relación con su esposa? Sí, dijo, pastor, yo quiero resolverlo hoy. Ok. Entonces en mi oficina estamos los tres. Le dije, deme el número de esta mujer. Así que abrió su teléfono celular, me dio su número. Le dije a su esposa, vamos a llamarla Phyllis. Dije, Phyllis, quiero que salga de la sala de conferencias, por favor. Entré a la oficina y al cerrar la puerta le dije, voy a estar aquí con su esposo, me voy a encargar. Llamé el número y lo puse en altavoz. Me presenté, le dije quién era yo. Le dije, soy el pastor David Ireland y estoy aquí con, vamos a llamarlo Jason, estoy aquí con Jason y él tiene algo que le gustaría que sepa. Me di cuenta que es un momento muy delicado y una conversación muy sensible. Hay muchas emociones aquí y yo me siento mal por los dos, pero tenemos que tener esta conversación. El piso es tuyo, Jason. Jason le dijo, mi esposa y yo queremos seguir adelante y yo he arruinado mi relación al tener esta aventura contigo y quiero disculparme contigo si te induje y te engañé y solo quiero que rompamos con esto. Así lo hizo. Dije, Jason, sal de la habitación, voy a hablar con ella ahora. Así que hablé con esta dama en la otra línea que nunca había visto antes como lo haría un padre a su hija, con su hija. Porque me di cuenta de que en medio de todo esto hay muchas emociones, mucho dolor, muchos malentendidos y es muy incómodo. Ella también necesitaba tener sus emociones tratadas y su corazón reparado. Entonces tuve esta sección de consejería con la amante, por así decirlo, vía teléfono. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que reconozco la necesidad de tener conversaciones difíciles. Y no puedes bromear ni evitarlas porque si lo haces, significa que la relación estará en tensión. Cualquiera que sea la relación, ya sea comercial, personal, va a estar atascada. Y si no quiere tener esas relaciones difíciles, va a encontrarse miserable y a retrasar su propia gratificación personal y la de los demás,
porque elegiste, como dice Charlie Brown en Los Cacahuates, la tira cómica, no hay problema tan complicado que no pueda barrerse debajo de la alfombra. ¿Ves de dónde saco mis notas del sermón? La regla número 1. Se requieren conversaciones difíciles. Regla número 2. Conversaciones difíciles requieren preparación. Estas conversaciones difíciles implican fuertes emociones y sentimientos profundos. Tienes que prepararte mental y emocionalmente para tener este tipo de conversaciones porque son muy agotadoras. Toman tiempo, requieren enfoque, requieren autocontrol y mucho valor. Tienes que estar en el estado de ánimo adecuado y el espacio mental adecuado para tener este tipo de charlas. Las escrituras nos dice, Jesús hizo la pregunta, ¿de qué estaban hablando en el camino? En otras palabras, tú estás en el alcance de su oído. Fíjate, la distancia de Galilea a Capernaum, donde tenían que caminar, era alrededor de 20 millas. En el primer siglo tomaría alrededor de 8 horas para caminar esa distancia. Jesús no lo hizo inmediatamente cuando escuchó las tonterías que estaban pensando y el daño potencial que le haría a la iglesia universal, la iglesia católica, que significa universal. La iglesia estaría en peligro porque si no corriges a estos hombres con sus pensamientos erróneos, ¿qué hubiera sido del futuro de la iglesia? Nos afectaría a ti y a mí. Pero Jesús no se apresuró. Él se preparó. Marcos 9, versículo 33 nos ayuda a ver esto. Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum. Cuando estaban en la casa, Jesús les pregunta, ¿de qué discutían en el camino? Quiero que veas cómo se preparó. 8 horas de caminata, 20 millas. No se apresuró. Sabía que estaban discutiendo sobre algo que no sabía exactamente qué, o si sabía, quería que se lo dijeran. Pero se callaron porque les daba vergüenza, porque cuando tú confrontas a alguien sobre algo que es realmente perjudicial, no quieren confesarlo. Ahora, para prepararte a tener la difícil conversación, debes aclarar tu intención. ¿Por qué quieres tener esta difícil conversación con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu novia, con tus padres? ¿Por qué quieres tener esta conversación difícil? ¿Cuál es tu intención? ¿Qué quieres como resultado? ¿Quieres ganar la discusión o quieres reconciliar la relación? Y no estoy tratando de sonar inteligente, estoy diciendo de lo que quieras que sea el resultado, eso dictará lo que dices y cómo lo dices. ¿Qué quieres como el juego final? ¿Quieres arreglar a alguien o arreglar un problema? ¿Quieres discutir con alguien o entenderlo mejor? Así que realmente tienes que saber lo que quieres. Eso es parte de la preparación. Su intención para la conversación difícil enmarcará su enfoque. La intención de Jesús no era denigrar a los apóstoles, sino vestirlos con motivos correctos. Es un enfoque diferente por lo que él esperó. En preparación, seleccione un lugar y un momento adecuado para tener la conversación difícil. No la tenga en el auto, no la tenga en el centro comercial, no la tengas en el cubículo de la persona de su lado donde estás gritando sobre la partidura del cubículo. Y eso no es el lugar adecuado. Jesús esperó hasta que entró en el hogar. El hogar era el hogar de Pedro y Andrés. Entre comillas, era el segundo hogar de Jesús en términos de su ministerio, su espacio de ministerio. Y allí, ya en el hogar, ya les habían lavado los pies porque normalmente se lavaban los pies en la entrada debido al camino polvoriento. Sus pies lavados y estaban sentados cómodamente. Ahora
Jesús está listo para tener esta conversación difícil. Quiero que veas que te preparas para tener las conversaciones difíciles. Selecciona el lugar y la hora apropiada. Porque en este contexto, el hogar es un lugar donde construyes relaciones profundas. El lugar es un lugar donde puedes tener conversaciones íntimas y ser vulnerable. Es un lugar donde puedes tener estas conversaciones duras y ser sensible. Proverbios 12, versículo 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Las conversaciones difíciles requieren preparación. Significa escoger no solo el lugar, la hora, la intención, pero tus palabras. ¿Qué palabras elegirás usar? ¿Cuáles son las palabras que vas a compartir? Como sugieren las escrituras, que no sean imprudentes, pero palabras llenas de sabiduría. ¿Por qué? Porque tu intención es sanar. Entonces quiero que vean que la preparación es necesaria. Cuando di el ejemplo de la pareja que el hombre tuvo la aventura, y estoy hablando en particular de la mujer que tuvo que encarar este asunto, no podía usar palabras insensibles. Tampoco quería que el esposo estuviera en la habitación, no porque ella no podía estar allí, simplemente no quería que ella tuviera que lidiar con todas esas emociones que están asociadas con esto. Quería asegurarme de que las cosas no se repitieran en su mente como un disco una y otra vez. Quería evitarle eso. Pero también quería que se sintiera segura lo suficiente para saber que como su pastor la voy a ayudar. Le voy a ayudar a él. Voy a ayudar a ambos. Entonces las palabras no pueden ser insensibles porque cortan profundamente como las heridas de una espada. Y nuevamente hago la pregunta: ¿qué vas a decir? ¿Qué palabras usarás en preparación para esta charla difícil? Porque las palabras importan. Y si te preparas adecuadamente, la conversación difícil dará como resultados sanidad y avance en lugar de heridas y retrocesos. Pablo se une a la conversación y dice en Efesios 4, versículo 29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: mire, incluso cuando se trata de una conversación difícil, ten como intención palabras de preparación que conduzcan a palabras de aliento, faciliten la sanidad, no palabras que van a ser abusivas y de agresión. Le voy a dar en el estómago, voy a darle un puñetazo en las tripas con mis palabras. No, Pablo dice, eso no es tu enfoque. Si eres un seguidor de Cristo, vive a la altura de tu fe, incluso cuando estás en una situación difícil. Ponte ciertos límites y márgenes en los que compartes tu perspectiva y sentimientos durante estas conversaciones difíciles. Comprométase a no usar palabras abusivas o insultantes. Comprométase a animar, a construir. Esos son sus márgenes. Pese sus palabras antemano para que su perspectiva refleje las escrituras. Vea, la motivación requiere también escuchar. Así que no soy yo solo, les dije, pero ¿escuchaste? Porque estas conversaciones difíciles requieren mucha humildad de su parte si es usted quien las inicia, porque usted no ve sus puntos ciegos. Es mucho el orgullo cuando no escuchas a la otra persona porque no sabes lo que ellos entendieron, lo que ellos están pensando o experimentando en base a este intercambio que ha llevado a esta conversación difícil. Todo lo que les digo es esto. Cuando pienses en entablar conversaciones difíciles, regla número 1, se requieren conversaciones difíciles. Regla número 2, conversaciones difíciles requieren preparación. Prepárese y no se apresure. Regla número 3, conversaciones difíciles requieren práctica.
Para dominar el arte de las conversaciones difíciles, tienes que practicar qué hacer y decir. Tu calidad de vida depende de que hagas esto bien. La calidad de tus relaciones depende de que seas un maestro en el arte de lidiar con conversaciones difíciles. Demos un paso atrás por un momento y les señalo algo que le sucede a cada uno de nosotros automáticamente cuando nos involucramos en conversaciones difíciles. Las cosas pueden calentarse rápidamente. Tu cerebro se percibe una amenaza y entra una respuesta fisiológica que activa el sistema nervioso simpático y libera adrenalina y cortisol, que envía estas señales al cuerpo. Te congelas, huyes o peleas. Entonces algo ocurre dentro de ti que es fisiológico cuando estás en esta conversación tensa, a menos que practiques de antemano para que sepas qué hacer. Allá por el 2009 quería hacer algo que fuera muy diferente para mí. Quería participar en un triatlón, 3 eventos: natación, ciclismo, carrera. Tenía un problema, no sabía nadar. Tuve que aprender a nadar como adulto y luego cuando aprendí a nadar, tuve que aprender a nadar como un triatleta, que es un tipo diferente de natación. Tienes que nadar de una forma que todavía te queda energía porque justo después de la natación tienes que hacer bicicleta y después tienes que correr. Entonces yo me inscribí en un triatlón de distancia olímpica, que es nadar 1 milla en mar abierto, hacer bicicleta como unas 25 millas y luego correr como unas 6.2 millas. Así que cuando estaba aprendiendo a nadar como triatleta, parte de la práctica de la misma es que este entrenador, tal vez a 30 de nosotros en el grupo de práctica, nos dijo: quiero asegurarme de que no entren en pánico cuando estén en el océano. Nadamos en Long Island Sound. Este se conecta con el océano Atlántico. Así que a veces los tiburones pueden entrar y ahora estoy nadando. Solo sonría, diga: Dios bendice su corazón, pobrecito, predicar no es suficiente, necesita adrenalina. Pero parte de la práctica es que la gente necesitaba nadar encima de mí, porque en el evento puede ser que te pateen en la cara y no puedas entrar en pánico cuando estés 1 milla de distancia de la orilla. Tienes que saber qué hacer y así en la preparación la gente estaba nadando encima de mí, pateándome en la cabeza, en la cara, pero ya preparado por la práctica, cuando estoy en el evento real, estoy bien. Lo mismo ocurre cuando se trata de conversaciones difíciles. Las conversaciones difíciles requieren práctica. Proverbios 20, versículo 15 dice: las palabras que te ayudan a aprender cosas son muy valiosas. Son más valiosas que el oro o las joyas. En otras palabras, practica ser un pacificador. Practica ser un pacificador por tu elección de palabras. Practícalo en la familia, practícalo en el trabajo, practícalo en la iglesia, practícalo en su grupo pequeño. Quiero que te pongas en una posición para decir: voy a practicar la pacificación y la preservación de la paz. Puedes iniciar una conversación como esta cuando te estés preparando. Dice: valoro mucho nuestra relación y estoy dispuesto a hacer todo lo que esté en mi alcance para que funcione, crezca y florezca. Con tus intenciones claras puedes continuar y decir algo como esto: mi objetivo principal en esta conversación, que puede ser muy incómoda para usted como para mí, es compartir con usted mi perspectiva de una manera respetuosa y luego escucharé su perspectiva porque valoro su opinión. Cuando los dos comparten, forjan juntos un camino a seguir.
Cuando practicas en tus propias palabras, porque estas son mis palabras, ponlo en tus palabras, tu vocabulario. Es asombroso cuando configuras la conversación así, como en una consejería matrimonial donde yo le digo a la pareja, su problema es su terquedad y empiezo con la pregunta, ¿qué quieres que suceda en tu relación? ¿Quieres resolver el conflicto? ¿O quieres divorciarte? ¿Qué quieres? El 99% de las veces dicen queremos resolver el conflicto. Así que ahora que ha dejado en claro su intención, ahora vamos a crear un camino a seguir. ¿Ves dónde empiezas? Veamos lo que Pablo dice sobre esto. En Efesios 4, versículos 15 dice, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción de todo el cuerpo crece y se edifica en amor. Pablo está diciendo que no tengas miedo. Vas a poder conseguir una oportunidad de decir la verdad y ser honesto. Lo harás. Él solo nos está diciendo que tienes que estar consciente de cómo estás diciendo la verdad y cómo estás presentando tu perspectiva. Estas conversaciones duras no están diseñadas para herir a las personas o hacerles daño. El dolor y el daño son dos cosas diferentes. Así que quiero que veas que Pablo está diciendo, mira, la honestidad es una calle de dos carriles. Hablas y la otra persona obtiene una oportunidad de hablar. Ambos tienen la intención de querer reparar la relación y construirla. En otras palabras, no use una lucha de poder o un juego de poder cuando tengas estas charlas. ¿Qué es lo que digo? Soy tu padre, juego de poder. Soy tu madre, juego de poder. Soy tu jefe, juego de poder. Cuando hace eso, el campo se siente desigual y automáticamente lo que hace es que esa persona se sienta suprimida. Suprime su opinión, perspectiva, sus sentimientos y creas amargura en ella. Eso no te eleva, de hecho te rebaja en su mente porque ven que usas el poder para atropellarles. Cuando les empoderas, dices, sé que soy tu mamá, sé que soy tu papá, pero no quiero que eso te haga sentir que no puedes decirme tu opinión. Te amo y quiero escuchar tu perspectiva. Automáticamente te elevan en su mente con autoridad, porque ven que quieres que ellos sean honestos contigo y que los valoras y no usaste un juego de poder para lograr esto. Y parece ser extraño a lo que debe hacerse, pero recuerda lo que quieres. Lo que quieres es una relación que no sea así, sino así. Y tener este tipo de relación saludable, íntima, vulnerable, que da vida, te va a llevar a aprender a cómo practicar esto. Proverbios 15, versículo 1 dice, la respuesta amable calma al enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Las personas que se enojan más cuando actúan rudamente y usan juego de poder, no está bien, da ese poder. ¿Cómo haces eso? Mostrando respeto, mostrando igualdad, valor y escuchando. Cuando haces eso, das el poder. Sheila Heen, autora americana, dijo, las conversaciones difíciles no mejoran evitándolas, se mejoran practicándolas, reflexionando sobre lo que funcionó y lo que no, y volver a intentarlo. Ya te he dado 3 reglas con respecto a conversaciones difíciles. Número 1, se requieren las conversaciones difíciles. Número 2, conversaciones difíciles requieren preparación. Número 3, conversaciones difíciles requieren práctica. La 4ª regla que Jesús usó es esta: las conversaciones difíciles requieren tacto. Tacto es diplomacia. Diplomacia es cuando le dices a alguien que se pierda.
pero lo haces de tal manera que te piden por direcciones. Eso es diplomacia. Se necesita tiempo para aprender estas cosas. Francamente, todavía estoy aprendiendo cómo más y más hacer esto. Marcos 9:35 nos ayuda a ver cómo Jesús usó el tacto. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, también recibe al que me envió. En el primer siglo, cuando el rabino enseñaba sobre temas delicados, lo hacían en posición sentada. Jesús se sentó. Y fue para transmitir gestualmente que la conversación que estaba a punto de tener lugar está centrada en las personas y no en los problemas. En otras palabras, quiero que las palabras que estoy a punto de decir aterricen en el lugar correcto de tu corazón. Y quisieron, entonces trajo un niño pequeño que sostuvo en sus brazos. Probablemente podrías ver a ese niño saludando, sonriendo. Oh, Jesús me está abrazando. Estoy siendo sostenido por Jesús. En un sentido global, el niño pequeño es insignificante. En términos de importancia, sin importancia. Pero Jesús estaba diciendo que aunque él puede no tener alguna posición de importancia o un gran título o estado social o mucha influencia, él no necesita tal vez tener nada de esto, no puede que tenga nada de esto, pero él tiene gran valor. Cuando usas tacto, te enfocas en la persona y no en el problema. Así transmites su valor a resolver el conflicto. Warren Wiersbe, destacado autor y pastor, dijo: la verdad sin amor es brutalidad y el amor sin verdad es hipocresía. Entonces aquí hay una tensión que debes manejar, tensión entre la verdad y la gracia, entre el amor, la verdad y la gracia, y manejar todas estas cosas es difícil. Esto nos llama a ser realmente muy sensibles. Es por eso que antes de tener estas conversaciones difíciles, pasa un tiempo en oración. Pídele a Dios por conocimiento, por su perspectiva. Pídele que te ayude a ver el corazón de la persona como Él lo ve. Eso significa que usar el tacto requiere que traigas enfoque a la elección de tus palabras, al tono y a la forma de expresarlas. Todas estas cosas son críticas. Tienes que ser diplomático. Es por eso que Jesús estaba usando a este niño pequeño cuando tiene esta conversación dura con sus discípulos. Está usando a un niño, pues lo que va a decir requiere que sea sensible con ellos. ¿Qué es lo que pasa con ustedes, chicos? ¿De qué discutían en el camino? Gálatas 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguien es sorprendido haciendo algo malo, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídense cada uno, porque también pueden ser tentados. Esa palabra restaurarlo significa reparar, significa restaurar a la condición anterior. En realidad es un término médico, como un hueso roto que debe ser reparado, un miembro dislocado que debe volver a colocarse en su lugar. Pablo subraya la forma en que un médico lo hace. Es de la manera que usted y yo debemos hacerlo. Cuando alguien se ha desviado, se ha perdido, ha dado un paso en falso, se ha equivocado, nos trató injustamente, nos hirió y rompió la relación, Pablo sugiere que de una manera gentil restablezcamos ese hueso. Se necesita tacto para hacer eso. Me encanta la definición que dio Isaac Newton a la palabra tacto. Tacto es el arte de hacer un punto
sin hacer un enemigo. En otras palabras, tienes que usar algo de tacto. Y no significa que ignores la verdad, y la honestidad solo significa que apliques la gracia a la verdad a medida que transmites valor, porque lo que quieres al final del día es que esta conversación te traiga sanidad y restauración, que restablezca esa relación rota, así como un médico restablece el hueso roto. Y la sanidad puede llevar tiempo, pero ese es el objetivo. Termino con Billy Graham y sus pensamientos. Debemos hablar la verdad con amor. Esa es nuestra meta como cristianos. Si la decimos sin amor, no somos más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. En esa habitación, en Capernaum, Jesús resolvió con tacto la difícil conversación. Él estableció un nuevo patrón de relación humana. Dijo: chicos, no se trata de cuál de ustedes es el más importante. Se trata de quién de vosotros puede servir a los demás y tratar a los demás como si fueran más importantes que ustedes. Es casi como si pudieras ver los ojos de Pedro, Santiago, Juan, Bartolomé y Mateo abrirse grandemente. Están sorprendidos con la boca abierta. Así que ahora, en lugar de decir quién es el más importante, ahora dirán: quiero tratarte a ti como más importante que yo. Fíjate que Jesús nunca toma partido, nunca señaló con un dedo de condenación, nunca les humilló, sino que les dijo: esta es nuestra fe, servir a los demás y tratar a los demás como si fueran más importantes que nosotros. Y cuando eso hagas, nunca más pelearás por cuál es el más grande. Jesús fue un maestro de estas 4 reglas. Te dejo estas 4 reglas hoy. Regla número 1. Se requieren conversaciones difíciles. Regla número 2. Las conversaciones difíciles requieren preparación. Regla número 3. Conversaciones difíciles requieren práctica. Regla número 4. Conversaciones difíciles requieren tacto. Oro para que te conviertas en un maestro de estas 4 reglas, para que puedas tener maravillosas conversaciones difíciles que sean redentoras y transformadoras.